Más gente, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo vamos a hablar de cómo analizar y operar o ejecutar, ¿vale? Con Order Flow. Y vamos a empezar desde TradingView, ¿vale? Para demostrar de que no hace falta un curso de $500 o leer un libro de 600 páginas del año 1950 para entender la microestructura del mercado, ¿vale? O sea, vamos a hablar de una manera muy sencilla, ¿vale? De analizar order flow y que muchos de los que estéis viendo este vídeo seguramente seáis familiares, ¿vale? Con el primer concepto del que vamos a hablar, ¿vale? El primer concepto del que vamos a hablar son los conocidos, ¿vale? Yo no entiendo, o sea, sí lo entiendo, pero no comparto del todo la idea de ICT, ¿vale? De que les llama FVGs, es decir, Fair Value Gaps, ¿vale? Yo, para mí un Fair Value Gap, ¿vale? O sea, dentro de mi análisis, esencialmente es lo mismo que un Fair Value Gap de toda la vida, pero en mi análisis con Order Flow, ¿vale? Un Fair Value Gap se produce cuando hay una divergencia, por así decirlo, muy grande entre compradores y vendedores. Es decir, si los compradores teletransportan el precio $200, 300, 400, 500, $600 más arriba sin que los sellers sean capaces de hacer un poco de pelea, ¿vale? Entonces es como que se crea un desbalance en el spread, se crea un desbalance en el order book, ¿vale? Y por lo tanto esto genera un nivel de interés, ya que en esta zona se verán obligados a rebalancear el inventario los market makers, se verán obligados a modificar la liquidez pasiva los market makers, las whales y todo el que esté intentando comprar o vender o manipular el mercado con una cantidad muy grande de dinero, ¿vale? Eh, es un nivel que realmente tiene bastante importancia y se identifica pues igual, ¿vale? Exactamente igual que un free value gap, ¿vale? Es decir, por ejemplo, en esta caída de aquí, ¿vale? Vemos que en esta caja que estoy marcando ahora, esto no es el fair value gap, ¿vale? Pero esta caja de aquí, si os fijáis, engloba de esta wick, ¿vale? ¿No? Esta mecha de aquí, vamos a coger el pincel, esta mecha de aquí, toda esta mecha, eh, esto de primeras es un imbalance, ¿vale? Porque, eh, bueno, básicamente es un imbalance, ¿vale? Una mecha tan grande no es producto de un price action natural. Es decir, una mecha tan grande significa que, bueno, puede significar muchas cosas, pero significa que aquí hubo una divergencia clara, ¿vale? En algún momento en la liquidez y por lo tanto tuvimos una wick, ¿vale? Que seguramente no se debería haber producido de haber más liquidez por esta zona y por eso el precio retrocede básicamente hasta donde empezó a caer en cuestión de 5 minutos, ¿vale? Entonces, volviendo a lo del Fair Value Gap, esto no cuenta como un Fair Value Gap porque esto ya no es un imbalance, ya que esta wick fue rellenada por la vela, ¿vale? Pero lo que sí que es un imbalance en este movimiento es lo siguiente. Cogemos la wick, ¿vale? Lo bajo de la wick, el low de la wick, y ahí dibujamos la caja, ¿vale? Entonces, esto sí, evidentemente, se puede expandir al futuro y usarse como soporte o resistencia, pero bueno, yo normalmente busco niveles más recientes, ¿vale? No, quizá no operar el día 20 un nivel del día 16, ¿vale? Esto es preferencia mía, hay gente que lo hace, hay gente que no. Vosotros tenéis que ver qué usáis en vuestro análisis, ¿vale? Yo, para mí, este nivel yo no lo usaría, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tenemos otro nivel, ¿vale? Exactamente igual al que mencionábamos anteriormente, que es básicamente un imbalance aquí, ¿vale? Debido a esta vela de aquí, que cierra por debajo de esta, ¿vale? Es decir, en esta vela visualmente quizás no es tan eh, representativa como la que mencionamos anteriormente, pero si veis un análisis con Orderflow con otras plataformas, que vamos a ellas dentro de un poco,
sí vamos a ver de que en esta vela prácticamente no hubo compradores y la mayoría fueron vendedores y por ende el resultado tan agresivo, ¿vale? Entonces esto representa un imbalance, aunque a simple vista no se vea. Y bueno, tuvimos un poco de pullback por debajo del nivel 0.5 bueno, básicamente por la mitad de este fair value gap, ¿vale? Luego tenemos soportes y resistencias de toda la vida, ¿vale? Pero en estos niveles vamos a hacer un ejercicio, ¿vale? Que normalmente la gente no hace y por eso se quedan atrapados en estos niveles o por eso no les dan resultados, que es básicamente mirar el flow, ¿vale? Ah, y por cierto, estas dos líneas de aquí también son un fair value gap, ¿vale? Veis que la reacción fue decente, o sea, aquí nos acercamos mucho, bajamos y luego perforamos, ¿vale? Es decir, hubo una reacción al nivel. Lo que he estado diciendo, cuando el precio llega a un soporte o una resistencia, ¿vale? Como es este caso de aquí, ¿vale? Vamos a primero siempre, ¿vale? Me da igual el FOMO, me da igual lo que me digáis, siempre vamos a esperar al cierre de vela de 30 o minutos, de 1 hora o de 4 horas, dependiendo del tipo de trade, ¿vale? Eh, Básicamente queremos ver que las velas cierren, si queremos buscar un short, ¿vale? Por debajo del nivel clave, que puede ser una resistencia, como en este caso de aquí, en esta línea, ¿vale? Veis que el precio llega en 1 hora, ¿vale? Y cierra por debajo, ¿vale? La siguiente vela es una vela que, bueno, tampoco hubo mucha disputa, ¿vale? Hubo un poco de disputa aquí abajo, un poco de disputa aquí arriba. Es una vela sin más, es una vela que claramente no va a perforar ese nivel e irse al time high de siguiente, ¿vale? Es decir, es una vela sin mucha fuerza y por ende esto tampoco es, o sea, sí puede ser un entry de short, ¿vale? Y de hecho hubieras tenido un mejor entry porque entrarías en el cierre de vela, que por cierto cierra por debajo de lo alto de la mecha, ¿vale? Lo cual indica aún más debilidad en este movimiento. De justo la vela siguiente ya cierra por debajo, ¿vale? Esto nos daría la confirmación del short. Yo ya estaba convencido antes o sea, no me hizo falta que cerrara esta vela y entré aquí bueno, en donde está dibujado el short. Y el take profit en básicamente la parte baja del fair value gap o imbalance o como lo queráis llamar de aquí abajo, ¿vale? Que fue exactamente el bottom y en ese momento abrimos un short, ¿vale? Hay fotos de antes de que esto ocurriera, ¿vale? En el canal de Telegram, es decir, en el canal de Telegram hay una foto desde aquí, ¿vale? Creo, si no me equivoco. Ahí. Hay una foto desde aquí, ¿vale? O sea, es decir, no, esto está dibujado de bastante antes de que pasara, ¿vale? Antes de que alguien venga a decirme que me estoy inventando los trades o algo, ¿vale? Entonces, eh, bien. Básicamente el stop loss de esto es el ir debajo de esta mecha, ¿vale? De hecho, se podría ajustar incluso más. O sea, ya perforar esta zona, ¿vale? Que esto, por cierto, también podemos considerarlo un imbalance, ¿vale? Más o menos. No es el mejor del mundo, pero es un imbalance. Eh, y bueno, esto también podría ser un take profit de algún short siguiente o soporte, ¿vale? De buscar algún long por esta zona. Pero el stop loss de ahora, pues conociendo que aquí existe esto, ¿vale? Podemos ajustar más el stop loss. Lo voy a dejar como estaba, ¿vale? Para no hacer trampas. Y take profit básicamente es sweepear el value era low del rango anterior, ¿vale? Bueno, del rango anterior, entre comillas, porque esto tampoco es un rango muy largo, es el rango del viernes y, y de esto de la semana, bueno, es un rango de una semana, ¿vale? O sea, es un rango pequeño, pero es un rango útil, ya que este nivel es nuestra siguiente resistencia, que es exactamente donde está mi take profit. De hecho, acaba de ser tocado el take profit, este trade ya está cerrado en positivo, ¿vale? Eh, Estos tres son un domingo, ¿vale? Son un fin de semana. Yo no recomiendo trader en fines de semana, pero bueno, este fin de semana era propio, había volumen, había liquidez, se podría tradear perfectamente, ¿vale? Vale, luego tenemos los únicos dos indicadores que nos van a hacer falta, ¿vale? Si no se os da bien identificar FUGs, podéis usar este indicador que os los muestra por vosotros. Yo a veces lo pongo, a veces no, depende.
y el Key Level Suite de Beatan, ¿vale? Que básicamente nos va a permitir usar el HTF y el MA Levels para identificar niveles clave, ¿vale? Porque al final dentro del order flow también entra trading tradicional, ¿vale? Que es tener en cuenta pues los highs, los lows del día, de la semana, del mes, del trimestre, ¿vale? Y ver las reacciones al flow en estos niveles, ¿vale? Básicamente. Y no sé antes, creo que antes se me olvidó mencionarlo porque tengo muchas cosas que decir en un solo vídeo, pero hablando de soportes y resistencias, eh, básicamente cuando un nivel marcado es empezado a comprobarse, ¿vale? Es decir, cuando llegamos al nivel que nosotros tenemos marcado, queremos ver los flows, ¿vale? Dentro de otra plataforma que no sea TradingView. Es decir, queremos ver un tape, ¿vale? Un tape es básicamente una lista de trades que nos dicen las compras y las ventas que hay en X exchange, ¿vale? Queremos que haya muchas más o sea, compras que ventas o ventas que compras, depende si estamos en short o en long, ¿vale? Y una vez veamos que hay presión de compra en el nivel de nuestro interés, ahí es cuando vamos a abrir nuestra operación, ¿vale? Eso es una tarea muy sencilla. En el Telegram del canal, que es completamente gratuito, tenéis esta plantilla, ¿vale? Que, bueno, básicamente os enseña el precio de Bitcoin, evidentemente, ¿vale? En 5 minutos, lo podéis cambiar a lo que queráis. Tenemos el VWAP diario, ¿vale? Tengo varios vídeos en el canal de usar el VWAP, ¿vale? Tenemos el CVD de perpetuos y de spot para que nos diga quién está comprando, quién está vendiendo. También lo tenemos en modo de histograma. Tenemos las liquidaciones y tenemos el volumen relativo. Luego aquí se usan 10 segundos para ver qué exchange es el que está moviendo el mercado, ¿vale? Vemos que el pump inició con Bybit, con perpetuos de Bybit y con algo de compra de Coinbase en spot, ¿vale? Aquí tenemos el basis, ¿vale? Que básicamente nos dice qué precio, en qué exchange el precio está más caro o más barato. De esta manera identificamos qué exchange está comprando o vendiendo más, ¿vale? Cuanto el precio más alto esté, significa que más presión de venta hay en ese exchange. Y con los perpetuos y en la parte de abajo, ¿vale? Spot siempre suele estar por arriba, ¿vale? Pero bueno, hay momentos en los que no y es eso. Básicamente podemos ver que Chain está comprando o vendiendo o sorteando o longueando más, ¿vale? Aquí tenemos las estadísticas por minuto, ¿vale? Tenemos los trades por minuto. Vemos que en este minuto está habiendo 53.000 trades, ¿vale? Tenemos el volumen delta por minuto. Esto nos dice que en este minuto hay 5 millones de dólares más de venta que de compra. Ahora 7, ahora 8, ¿vale? Y estamos viendo algo de pullback debido a que, pues bueno, hay más volumen de venta, pero bueno, esto no es un indicador, ¿vale? No tradeéis en base a esto porque esto es solo información, ¿vale? Esto puede cambiar en cualquier momento. 8 millones de dólares es muy poco, hablando de un mercado tan grande, ¿vale? Con gente con tanto dinero. O sea, 8 millones es mucho dinero, pero ya veis que acaba de cambiar, ¿vale? Ahora ya tenemos un volumen positivo, o sea que si hubieras estado en short ya estarías atrapado. Luego tenemos aquí abajo el volumen delta y el porcentaje de delta por exchange por minuto, ¿vale? Aquí tenemos el tape, que es lo que mencioné antes, que nos enseña básicamente la feed o la lista de trades por exchange, ¿vale? En tiempo real. Tenemos los perpetuos, o sea, longs y shorts de Binance. Tenemos un gradiente de menor a mayor size, ¿vale? A mayor cantidad de dólares, que los vemos aquí, los dólares, obviamente esto no son monedas. En Bybit Perps lo mismo, HyperX Perps lo mismo, y en Spot tenemos ventas, compras, ventas y compras, ventas y compras, ventas y compras y ventas y compras de Coinbase, OKX, Kraken y Bitfinex, ¿vale? Y luego aquí a la derecha, ya por último, tenemos el precio en un minuto, tenemos el CVD básicamente dividido en la cantidad con la que se opera, ¿vale? Es decir, esto tiene un filtro que básicamente, por ejemplo, un trade, ¿vale? Esto no es el dato real porque ahora mismo no me lo sé, pero imaginaros que para consideraros big, ¿vale? Tenéis que abrir un trade con más de 500.000 dólares, ¿vale? Si no lo abrís con más de 500.000 dólares, no vais a modificar esta línea y vais a modificar esta. Y si lo abrís con menos de, por ejemplo, 50.000,
vais a modificar esta de aquí. Entonces, esto básicamente nos dice qué traders están operando más en el mercado y bueno, recordad que las whales, ¿vale? Muchas veces entran con swaps, ¿vale? Un swap es una orden a mercado constante que divide básicamente la cantidad que tú quieres entrar en el trade. Es decir, si yo quiero longuear 10 bitcoins, yo puedo hacer que a lo largo de una hora vaya longueando poco a poco 10 bitcoins, en vez de hacer 5 orders de 2 o en vez de entrarlos de una, ¿vale? En vez de meter los 10 bitcoins de golpe a mercado o ponerlos todos en un límite, eh, dividimos el order en muchos trades más pequeños, ¿vale? De alta frecuencia. Vamos a pagar más fees, evidentemente, porque esto se hace a mercado normalmente. Y vamos a sufrir o beneficiarnos de la posible fluctuación del precio mientras se ejecuta nuestro algoritmo, pero esto nos beneficia de que nos da la privacidad que muchas whales buscan, porque si nosotros queremos longuear 1 millón, vamos a salir en estos datos, ¿vale? Porque nos van a ver longuear 1 millón, pero si longueamos de 25.000 en 25.000 no vamos a salir y vamos a pasar por debajo del radar. ¿Vale? Entonces, esta es la idea de detectar quién y cuánto le importa a quién está moviendo el mercado. Y bueno, lo mismo de arriba lo tenemos en Instagram más abajo, ¿vale? Luego tenemos también la plantilla del Velodata, que también está en el Telegram del canal, que repito, es totalmente gratis, lo tenéis en la descripción, ¿vale? Que tiene el VWAP mensual, tiene el Open Interest, el Premium y el Funding, ¿vale? Esta plantilla se usa en una hora para hacer un análisis general y 1 minuto si queremos ver el heatmap, ¿vale? Que yo el heatmap lo recomendaría ver en otra plataforma como Kiyotaka, como MarketMonkey, ¿vale? Hay plataformas, hay vídeo de todas las plataformas de las que estoy hablando en el canal, pero bueno, en el Velo también está incluido, o sea que también lo metí en la plantilla, ¿vale? Luego tenemos el Open Interest, que también tenemos vídeos en el canal, también en Order Flow, ¿vale? Pues queremos y buscamos tener mucho en cuenta el Open Interest, ya que esto nos indica el total de operaciones que hay en el mercado, ¿vale? Entonces, cuanto más alto esté el Open Interest, por ejemplo, más probabilidad haya, o sea, más probabilidad hay de que venga un movimiento como el del día 10 de este mes, ¿vale? Que básicamente podemos bajar 15.000, 10.000 dólares en una mecha, ¿vale? Y eso es precisamente para bajar el nivel de Open Interest liquidando gente y que también tenemos un vídeo de lo que pasó ese día en el canal, ¿vale? En este canal hay de todo, de verdad. Bien, y a la derecha tenemos la plantilla que es más de scalp. Bueno, aquí también tenemos el Premium y el Funding, que básicamente el Premium nos dice que, o sea, nos indica dónde el precio varía más en contra del de futuros, ¿vale? Es decir, si Spot está más caro que futuros, se muestra esto, y si es en viceversa, preocúpate, porque significa que hay demasiados longs y por lo tanto es muy probable que el mercado tenga una bajada interesante, ¿vale? El funding es básicamente la tasa de financiación, ¿vale? Esto si está en positivo significa que hay más longs, si está en negativo significa que hay más shorts y si tú estás del lado que está ganando vas a pagar una tarifa cada 8 horas normalmente al contrincante, o sea, es decir, al que está en la operación contraria a ti, por mantener tu posición abierta y mantener el balance del precio de spot y futuros, etcétera, ¿vale? Eh, esto es todo por. Esto es todo. Sí, esto es todo por Chrome, ¿vale? Podemos también añadir el CoinGlass, ¿vale? Disculpa, no sé, no sé qué acabo de hacer. El CoinGlass aquí en Order Flow también es muy típico, ¿vale? Esto antes funcionaba de maravilla, o sea, daba todos los bottoms y todos los tops, pero ahora ya mucha gente lo sabe, ¿vale? O sea, yo esto con unos amigos, ¿vale? Lo abusamos durante meses, pero ahora ya no funciona tan bien. eh, Sobre todo porque Bybit cambió el sistema de liquidaciones que tiene, bueno, el sistema de reportar las liquidaciones que tiene y algunos otros cambios, hay más exchange, hay más DEX, ¿vale? Todo es un poco más difícil de tener en cuenta. Pero básicamente hace unos meses, cuando había 1 billón de liquidaciones eh, en general, ¿vale? Solía ser el bottom o el top. Y cuando había 1 millón con tres, o sea, 1 billón con tres, 1 billón con cuatro, 1 billón con cinco, ahí
abrías una operación e ibas a ganar. O sea, es el alfa que mejor funcionó en mi vida fue esto, ¿vale? Ahora ya no funciona tan bien, pero bueno, sigue más o menos funcionando, ¿vale? Si tienes un análisis que tú crees que puede bajar o subir el precio y esto te lo confirma, yo me pensaría entrarle porque sería un buen trade, ¿vale? Esto es todo por el chart eh, de sin indicadores, ¿vale? Luego también tenemos las maneras de leer las wicks que ya os dije, que bueno, básicamente las wicks largas son imbalances que suelen ser visitados, ¿vale? Es decir, en algún momento probablemente tengamos una reacción a este nivel, ¿vale? Bueno, acabo de dibujar esto como si tuviera 3 años, ¿vale? Disculpad. Ahí. Esto seguramente sea un nivel que visitaremos en un futuro, ¿vale? Y que seguramente haya una reacción a este nivel o a básicamente quizá generar un rango, ¿vale? Cerca de este imbalance, etcétera, ¿vale? Son cosas que son muy típicas, ¿vale? O que se rellenen agresivamente, como en este caso, o que se genere un rango cerca de esas zonas o directamente en ellas, ¿vale? Luego también en el order flow evidentemente tenemos los VWAPs, ¿vale? Que no voy a pararme con los VWAPs porque son bastante complejos, ya tenemos vídeos en el canal. Pero bueno, básicamente en las plantillas de VWAPs buscamos confluencias, sobre todo, ¿vale? Porque el VWAP no es un indicador que sirva solo, ¿vale? Necesitas confluencias y en las confluencias podemos utilizar un volumen relativo, ¿vale? Podemos utilizar el Open Interest. En este caso el Open Interest no nos está diciendo nada interesante, ¿vale? Pero bueno, si vamos a otras ocasiones, como puede ser esta de aquí, ¿vale? Que vemos que el Open Interest baja muchísimo, ¿vale? O sea, estamos en gráfico de 5 minutos, ¿vale? Esto es una bajada de un 3%, mientras el volumen de la nada hay un spike enorme, ¿vale? Esto lo que más nos indica es que esto es una manipulación, ¿vale? Y que alguien metió mucho dinero a mercado y básicamente subió el precio porque estaba un domingo a las 11 de la mañana. O sea, el order book está vacío y a lo mejor con 1 millón de dólares puedes hacer esta reacción, ¿vale? Si los compras de golpe a mercado. O sea, tú vas a palmar dinero seguramente, a no ser que tengas algún hedge, pero vas a liquidar a mucha gente, ¿vale? Entonces, estos movimientos se detectan, como digo, o sea, de repente vemos que el volumen surge de la nada, tenemos una caída en el Open Interest, lo más probable es que este movimiento sea sorteable y así fue, ¿vale? Recordad que estos 5 minutos, o sea, no buscamos un swing, ¿vale? Pero sí que podemos buscar un target que sería el Daily VWAP y nos quedaría una operación, ¿vale? Esto hay que tenerlo delante todo el rato, ¿vale? Si no, no vais a... ni vais a aprender a utilizarlo ni os va a salir rentable. Pero bueno, este tipo de operaciones son posibles, ¿vale? O sea, aunque parezca difícil ahora, ¿vale? Porque ya vemos todo lo que pasó después, ¿vale? Estos son operaciones muy rápidas, estos son operaciones que cuando esto pasa, lo normal es que el precio mínimo retroceda un 50%, un 70, 80, ¿vale? Y en este caso, pues eso, retrocedió, es decir, subió un 1,71 y retrocedió un 1,11, ¿vale? Son movimientos que son muy típicos, sobre todo en horas ilíquidas, y es una perfecta ejecución con order flow, ¿vale? Eh, Luego tenemos básicamente lo mismo, pero en semanal, ¿vale? Esto es el pivo semanal, esto era el diario, ¿vale? El semanal normalmente se utiliza en 1 hora, en 30 minutos, 45, y básicamente es lo mismo, básicamente operar con el Open Interest y con el volumen como referencias, y también podemos añadir niveles clave también, ¿vale? Y ver la reacción que tiene el VWAP ante ellos también. Podemos ver la curva del VWAP, que esto es algo que no mucha gente tiene en cuenta, no sé por qué, pero si la curva del VWAP es bajista, significa, y si el precio está por debajo, ¿vale? Porque si el precio está por encima, la curva no podría ser bajista. Entonces, cuando el precio está por debajo del VWAP, básicamente significa que los compradores están ganando, o sea, están perdiendo, perdón. Y cuando está por encima del VWAP significa que los compradores están ganando. Es decir, el VWAP lo único que hace es medir el volumen con el tiempo.
¿vale? Es una fórmula matemática bastante sencilla de buscar, la podéis ver y comprobar si queréis. Y básicamente es eso, nos dice que cuando el precio está por debajo, los vendedores están en control y cuando el precio está por encima, los compradores están en control. Y a partir de la banda o sea, del VWAP, ¿vale? Que el VWAP es la línea blanca, podemos generar las desviaciones, ¿no? Las desviaciones estándar o las standard deviation, que son estas bandas de aquí, que son niveles que básicamente normalmente es un multiplicador por uno del VWAP, ¿vale? Aquí no sé si va a salir. Sí, es un multiplicador por uno, un multiplicador por 2 y un multiplicador por 3, ¿vale? Que básicamente es uno, 2 y 3 para ambos lados. Y son niveles que normalmente suele haber una reacción eh, ante ellos, ¿vale? Básicamente. También son niveles que en momentos de tendencia agresiva son buenos para ir tomando profits o para ir añadiendo o entrando a una posición, ¿vale? En este caso no nos dio entry, pero normalmente en tendencias así, esta fue muy agresiva, ¿vale? Pero en tendencias como esta, que si os fijáis, la banda del VWAP va muy hacia arriba y la desviación también, ¿vale? Si el precio hubiese tocado la desviación en algún momento hubiera sido una buena oportunidad de compra, ¿vale? Porque la invalidación es muy fácil y es que empieza a cerrar velas dentro de la banda, es decir, que pierda el momentum y ya reingrese y seguramente vaya por el VWAP. Y de ser lo contrario, vamos a seguir subiendo y buscando la segunda banda todo el rato, ¿vale? Es una manera muy sencilla de operar que requiere bastante atención, requiere bastante tiempo, pero es una manera muy sencilla. Luego tenemos la misma tesis, pero con los VWAPs de High Time Frame, que son básicamente un mes, 3 meses, 6 meses y un año, ¿vale? Que, bueno, también nos ofrecen rotaciones, ¿vale? Estos son bastante mejores a la hora de operar, porque ya sabéis que los indicadores, a cuanto más time frame, más fiables, ¿vale? Y vemos, por ejemplo, que aquí perdemos el VWAP, ¿vale? Esto fue la caída del día 10. O sea que por respeto, no vamos a utilizar este ejemplo, ¿vale? Pero bueno, vamos a, por ejemplo, aquí, ¿vale? Esto yo normalmente lo junto con un perfil de volumen que nos indica básicamente las zonas de más volumen, el value low, el value high y el point of control el periodo que dure el VWAP, ¿vale? Entonces, vemos que hay veces que las bandas y los value high y el value low están muy juntas o llegan incluso a coincidir. Estos son muy buenos niveles de compra, ¿vale? Y muy buenos niveles de venta, dependiendo del caso, ¿vale? Aquí vemos que perdemos la desviación y vamos a tocar la siguiente, lo cual nos indica que en el momento en el que empiezan a cerrar velas, confirma que seguramente nos vayamos a quedar en esta banda un tiempo, y así fue. Y que lo normal sería buscar shorts ante el toque del value low o de la desviación, o mejor aún si están juntos, ¿vale? Como es el caso. Luego aquí básicamente vamos a jugar un ping pong, ¿vale? Aquí también vamos a sortear, vamos a sortear, vamos a sortear hasta que deje de funcionar, básicamente. Y luego en el VWAP tenemos que prestar atención especial, ¿vale? No, aquí no vamos a sortear de primeras, ¿vale? Aquí vamos a repetir el ejercicio que hacemos con las EMAs, o sea, con las EMAs, con los niveles de soporte y resistencia. Vamos a ver los flows del mercado en este momento, ¿vale? Si los flows nos indican que hay más compras que ventas en el momento en el que estamos intentando superar el VWAP, significa que los compradores están dispuestos a pelear lo que haga falta para reclamarlo y establecer una nueva tendencia, ¿vale? En este caso, sí fue suficiente la presión para reclamar el VWAP, pero no fue suficiente para iniciar una tendencia, lo cual nos indica de que los compradores son débiles en este momento, ¿vale? Y formamos un rango. Esto fue el precio justo de Bitcoin durante este periodo de tiempo, como ya también hablamos en los vídeos de Auto Market Theory, ¿vale? De teoría de subastas, que es la manera más objetivamente buena y lógica de analizar el mercado o cualquier tipo de activo.
Y luego vemos que perdemos el VWAP de nuevo con una vela de mucho volumen bajista, ¿vale? Lo cual nos indica que, bueno, aquí mucho cuidado, ¿vale? No buscar longs, ¿vale? Ni de broma. Mejor esperar, ¿vale? Porque si tradeamos este rango de aquí, lo más probable es que pierdas dinero, ¿vale? Es apenas un 2%, esto es difícil de tradear. Eh, bueno, difícil de tradear, ¿me entendéis? O sea, esto es relativamente sencillo si llevas un tiempo utilizando perfiles de volúmenes, order flow, en general lo que yo enseño en el canal, pero tienes que tener la sangre fría, básicamente, ¿vale? Para tradear un rango que aún se está formando. Y bueno, eso es todo por los VWAPs, ¿vale? No voy a enfocarme más, esto es un spaghetti chart, esto no tiene nada que ver con order flow. Tenemos las EMAs, que también tenemos 1000 vídeos en el canal, las voy a omitir, ¿vale? Todo el mundo sabe cómo operar una EMA, o sea, una EMA básicamente, esto fue un nivel perfecto que compartimos en el Telegram, iba a decir en el Discord, no sé por qué. Aquí vemos que sobrepasamos la EMA 100 en una hora, nos hace de soporte y nos mantenemos por encima de la tendencia local, que son estas rojas de aquí. Tenemos todas las señales para entrar en lonja por la siguiente EMA y rellenar el gap, ¿vale? El gap, me refiero al gap entre las EMAs, que es este de aquí, ¿vale? Lo voy a poner en rojo porque sí. Y bueno, básicamente ahora buscamos ver los flows ante la EMA, que ya se ve que están empezando a flojear, ¿vale? Los compradores, ya empezamos a ver mechas un tanto preocupantes, ¿vale? Es una mecha de un 0,2%, que no es mucho, pero ya son señales prontas, ¿vale? De que quizá no tenemos ya tanta fuerza como aquí, ¿vale? Como en este movimiento, que, por cierto, vuelve a ser, ¿vale? Un fair value gap, o como lo queráis llamar, ¿vale? Que, bueno, esto, pues, básicamente podría ser un buen long rellenar. Disculpad, se me fue el audio, ¿vale? Hacía ya mucho que no pasaba esto, pero bueno, tenía que pasar, es mi canal, ¿vale? Eh, Esto es un muy buen setup de long si nos lo dan, ¿vale? Que básicamente es rellenar el imbalance, ¿vale? Llegar a la parte baja del imbalance y ahí buscar un long con la invalidación por debajo de la mecha que genera la vela del imbalance, ¿vale? Esto es un trade a ojear, ¿vale? Repito, no entrar a lo loco, siempre mirar los flows antes de abrir un trade. Siempre, ¿vale? Porque a lo mejor hay una presión de venta inusual de una whale antigua que empezó a vender porque sí y tú justo vas a entrar en long, ¿vale? Esas cosas pasan. Os aseguro de que alguna vez os pasó, ¿vale? No digo que os manipulen el mercado contra vosotros, ¿vale? Ya os digo que a ninguno de nosotros le importamos, ¿vale? A los market makers, a quien os creáis que os caza, quitaros esa película de la cabeza, ¿vale? Eh, a la mayoría no os pasa. Ya os lo digo yo, ¿vale? Y a mí tampoco. Y bueno, eso. Aquí esto es un buen setup, ¿vale? Para la gente que quiere intentar hacer un backtest o que quiere probarlo en real, que no lo recomiendo sin ser familiar con este tipo de trading. Aquí tenéis un ejemplo de un trade, ¿vale? Que es exactamente la misma tesis utilizado para estos de aquí, ¿vale? Que ahora se ven ridículamente pequeños porque son trades que ya se, que ya se ejecutaron y fueron en muy poco tiempo, fueron prácticamente scalps. Pero bueno, aquí veis que ambos fueron take profit, ¿vale? En este, por ejemplo, también hay que practicar gestión de riesgo, ¿vale? No voy a entrar en eso en este vídeo, pero vemos que en este Fair Value Gap el nivel que es el 0,5%, básicamente es la mitad del Fair Value Gap, o sea, es el nivel que marca la mitad entre ambos extremos. Vemos que en una hora pasamos y cerramos por debajo de este nivel. Eso es una señal preocupante, ¿vale? Tomamos el 50% de la operación, ponemos stop loss aquí, ¿vale? Básicamente para no perder dinero en este trade si se nos da la vuelta y dejamos la mitad de la operación por si acaso podemos remontar. ¿Qué es exactamente lo que pasó? Volvemos a tomar un 25% en este nivel que actuó de resistencia, o sea que es un nivel válido, ¿vale? Actuó de resistencia una, dos, tres veces, ¿vale? Nivel perfectamente respetable. Y tomamos el profit en el value era low, ¿vale? Ya mostré esta operación. Y dos últimas plataformas
ya por fin, ¿vale? O sea, no tengo saliva ya de tanto hablar. Aquí tenemos el Market Monkey, ¿vale? Hay muchísimas plataformas similares, tenéis 1000 en el canal. Tenemos lo que yo más destaco, ¿vale? Lo más bonito y lo más impresionante y lo que más vende y lo más visual es el heatmap, es el mapa de calor de las limit orders, que es, también tenemos mil vídeos en el canal, no me voy a parar. Pero lo que quiero que aprendáis todos, todo trader, me da igual que utilices el RSI, me da igual que utilices el MACD, me da igual que no utilices nada, me da igual que tu método de trading sea rezar dos Biblias, ¿vale? Me da igual. Todo trader debe de tener el tape, ¿vale? Es decir, esto de aquí es exactamente lo mismo que lo que comentamos antes, que nos dice los trades que se ejecutan en tiempo real en cada exchange, y un depth o market, un ladder, un order book, como le queráis llamar, que esto básicamente nos enseña exactamente la misma información que el mapa de calor, pero es 20 veces más útil, ¿vale? Podemos ver, y este no es del todo completo, ¿vale? Lo hay mejor, que vamos con él ahora también en otra plataforma para hablar del footprint a la vez, ¿vale? Tenemos las órdenes de compra en limit, ¿vale? Vemos que ahora mismo se está siendo fileada una orden de 1130 bitcoins, 1140, que también si vamos aquí lo vemos, 1140, 1130, 1002, ¿vale? O sea, no puede venir mejor este momento. Buen timing, la verdad. Ya desapareció la order, ¿vale? No la fileamos entera, como vemos, aún seguía ahí y desapareció. O sea que esa order no entró todo lo que mostraba, ¿vale? Eso hay otros DOMs que nos lo enseñan, como el que vamos a ir ahora. Y bueno, esto básicamente es order flow puro y duro, nos enseña los precios del mercado en los que en los que están las órdenes más grandes y nos enseñan el historial de que hubo en ciertos niveles, es decir, en 110, 100 hubo un Bitcoin como 48 de compra, bueno, de long en este caso, y no hubo ningún short. Por lo tanto, no hay delta, o sea, es la misma cantidad. En este nivel, en 110.050, hubo 42 longs, o sea, 42 Bitcoins en long y 84 en short, menos 42 de delta, ¿vale? Cosas demasiado obvias como para explicarlas. Eh, Aquí tenemos la feed que ya dije y poco más que añadir aquí, ¿vale? Aquí también tenemos la profundidad del DOM, ¿vale? Que básicamente nos dice de esto, por ejemplo, esto es en un 1% del precio actual, es decir, del precio actual un 1% por encima y un 1% por debajo, quién está dominando. Si está en rojo hay más ventas, si está en azul hay más compras. Herramienta también muy útil, pero muy manipulable, como estamos viendo en vivo en directo aquí también. Vemos que este no tiene mucho sentido, o sea, va para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, pero si vemos, hay alguien manipulando el mercado un lunes a las 6 de la mañana, sin estar dentro de ninguna sesión, eh, básicamente poniendo y quitando órdenes de 1000 bitcoins todo el rato, ¿vale? Esto es para manipular el precio, evidentemente, y para aportar liquidez a la vez. Pero bueno, es una liquidez falsa, ¿vale? Es una liquidez que en el momento en el que el precio se acerque, esta persona o este bot, este algoritmo, va a quitar la orden antes de que se rellene tan siquiera un Bitcoin, ¿vale? Y por eso esto se ve así. Pero el de spot se ve normal porque en spot es mucho más complicado hacer esto, ya que hace falta mucho dinero y aquí puedes usar nuestro querido amigo, enemigo, el leveraje, el apalancamiento, básicamente. Ahora vamos con el footprint, ¿vale? También muy rápido. Ya tengo un vídeo del footprint, básicamente aquí buscamos traders atrapados y aquí tenemos el DOM, ¿vale? También tenemos el Open Interest, tenemos el de Binance y el de Bybit, tenemos el Delta, tenemos el T-Size que nos marca órdenes individuales grandes, es decir, en esta vela de aquí vemos que hay 19 millones, 15 millones, 6,3 millones, 3,5, 192K y 8,5K bitcoins en compra, ¿vale? La fila de la derecha es compra, la fila de la izquierda es venta. Y de esta cantidad entera de órdenes de compra, hubo una de ellas que no es cumulativa, es decir, que no es de mucha gente, sino que una sola persona longueó 7,5 millones. Ahora mismo esta persona está en negativo, ¿vale? Es una persona importante ahora mismo en el mercado porque tiene una orden muy grande, es decir, no es la orden más grande del mundo, pero es una orden bastante grande para la hora y la sesión que es. Esta persona ahora mismo está en negativo, o sea que si esta persona se ve obligada a cerrar,
seguramente veamos una orden de venta de 7,5 pronto, ¿vale? O puede que esta persona tenga más dinero para seguir longueando, que parece ser el caso, que acaba de entrar otra orden de 12 millones. Estamos teniendo unos timings increíbles en este vídeo. Estamos viendo también el delta subir, ¿vale? Vemos que de esta compra de 17 millones, 12 vinieron de una sola persona, o sea que solo 5 millones vinieron de otras órdenes. Y en este DOM, la diferencia que tenemos con el anterior, ¿vale? Bueno, dejadme acabar esto. Vemos que esta persona, que es importante ahora mismo en el mercado, está en negativo. Eso significa que hay un trader importante atrapado y que eso va a marcar los siguientes momentos del mercado. Es decir, si esto sube, vamos a tener que tener en cuenta de que hay una persona con una operación de 20 millones de dólares en profit, que puede tomar profit en cualquier momento y, si hay poca liquidez, tumbar el mercado, literalmente, o puede seguir añadiendo, o se puede ir al mercado en su contra y ver cómo esta persona, bueno, se ve obligada a cerrar y a perder dinero, y eso sería un buen momento para buscar un long, ¿vale? Cuando las whales pierden, normalmente, si hay una manipulación de mercado para hacer que una whale pierda, es decir, imaginaros que vosotros sois Binance y en vuestra aplicación, en vuestra exchange, abren un short millonario. Eso es una cantidad de dinero muy grande que tú puedes llevarte si esa persona es liquidada, ¿vale? No digo que todo el dinero de esa operación vaya a ser para ti, pero sí una parte de él, ¿vale? Que obviamente te interesa mucho más liquidar a esa persona que a uno de nosotros que abre un trade con $1 y un boli y un chicle, ¿vale? Entonces, cuando esta persona es liquidada o cuando esta persona cierra la operación, si había una... Disculpad, se me cortó lo de otra vez. Si había una manipulación en el mercado en ese momento, cuando esta persona se ve obligada a cerrar, lo normal es que esa manipulación deje de ocurrir y el precio ya siga su curso natural, ¿vale? Que ese curso natural es el que tenemos que observar, ¿vale? Para confirmar la entrada o no de ese long que mencioné. En este DOM tenemos una parte muy importante, que tenemos las Pulled Bids y las Pulled Asks, ¿vale? Que básicamente nos enseñan que en los niveles, aquí eventualmente hubo 50 y... Bueno, eventualmente no. Bueno, sí, eventualmente podemos decirlo así. Ahora mismo hay 113 y puleados hay 54, ¿vale? Esto significa que en algún momento en este nivel hubo 170 bitcoins, ¿vale? Pero quitaron 51. Esto nos sirve para identificar, bueno, pues eso, para identificar manipulaciones. Y este DOM, ¿vale? Que es de este estilo, que es un poco mejor, ¿vale? Por así decirlo, se ve bastante más claro que el otro. Se usa también como perfil de volumen, ¿vale? El perfil de volumen, los que ya hayáis visto vídeos lo sabréis, los perfiles de volumen se buscan las zonas más anchas como puntos importantes, ¿vale? Pues en el DOM lo mismo. Vemos que la zona más ancha ahora mismo del DOM es entre 109.875 y entre 109.575. Significa que si el precio llega a esta zona y esto no cambia, es una zona con mucha, mucha, mucha presión de compra. Es una zona en la que, si estamos en short, tenemos que vigilar porque se nos puede dar la vuelta, o podemos buscar un long, ¿vale? Al final estos órdenes, luego esto es lógica, ¿vale? Esto es sentido común, quiero decir. Si en una zona hay muchas compras, lo más probable es que pues, tenga un efecto en el mercado, ¿vale? Porque si para pasar este nivel tiene que haber dos opciones, y solo puede haber dos, y es que estas compras se cancelen, es decir, que la gente que estaba dispuesta a comprar se arrepienta o quisiera manipular el mercado y quite la operación para que nunca entre, o que venga alguien con todo ese dinero que hay ahí amontonado y sea capaz de vender más de lo que ellos pueden comprar, básicamente. Aquí vemos que la persona que está manipulando con 1000 bitcoins que estábamos mencionando, pues bueno, como tiene una orden tan grande, está básicamente jodiendo, ¿vale? No quiero decir la palabrota, pero nos está jodiendo el perfil de volumen, ya que es demasiado grande y se lleva todo el protagonismo, ¿vale? Pero bueno, aquí veremos que esto desaparece, ¿vale? Pronto esta orden va a desaparecer, porque esta orden nunca, nunca, nunca va a entrar, ¿vale? Y la podemos ver en el heatmap aquí debajo, ¿vale?
esta orden nunca va a entrar. O sea, si el precio ahora mismo va para abajo y se acerca, esta orden va a desaparecer como hizo aquí, ¿vale? Como hizo aquí, como hizo aquí, como hizo aquí, como hizo aquí, ¿vale? Esto es, bueno, order flow puro y duro, ¿vale? Vídeo de 3 cuartos de hora, yo creo que es más que suficiente, yo no puedo más ya, ¿vale? En algún momento quizás subo otra parte, pero bueno, esto yo creo que es un vídeo que enseña bastante cómo analizar y cómo ejecutar, ¿vale? Con order flow. Y bueno, si tenéis dudas sobre algo, si algo no quedó claro, comentarlo y lo incluyo en una segunda parte. Pero bueno, yo creo que nadie se va a ver este vídeo hasta el final, o sea, me sorprendería mucho. Y los que lo hicisteis, pues bueno, ole vosotros. Y espero que os vaya muy bien. Espero que consigáis ser rentables o mejorar vuestro trading gracias a mis vídeos, que es el objetivo. Y nada, os recuerdo que os podéis unir al Telegram, que hay infinito contenido gratis. Hay chats abiertos, hay de todo, ¿vale? O sea, es el mejor Telegram que podéis encontrar para order flow en español, básicamente. Y que no requiera un pago, ¿vale? Porque yo sí básicamente gano dinero, ¿vale? Y no tengo que depender de que la gente me compre un curso. Y bueno, eso es todo por el vídeo de hoy. Un saludo, gente, nos vemos en el siguiente.